Elena sostenía a Mateo en sus brazos, el pequeño bulto de encaje y lino blanco que representaba el centro de su universo. El sol de la tarde sevillana caía a través de los arcos de piedra de la hacienda, pintando el patio de un color miel. El aire olía a azahar y a vino caro, una mezcla que hasta hace unos minutos le parecía el perfume del éxito, de la vida que había elegido y construido con esmero. Su vestido de color marfil, elegante y sencillo, era el reflejo de la mujer que quería ser. Serena, fuerte, el pilar de una familia perfecta. Pero una punzada de ausencia le recorría la espalda. Javier, su esposo, el hombre por el cual había guardado sus planos de arquitectura en un cajón, no estaba a su lado. Había desaparecido hace ya 20 minutos, una eternidad, en un evento donde cada segundo estaba coreografiado para proyectar una imagen de unión impecable. Los invitados reían, brindaban por el futuro de su hijo, y cada felicitación era un recordatorio de que el protagonista masculino de esta obra no estaba en el escenario. ¿Has visto a Javi?, le preguntaban. Ella sonreía, una sonrisa ensayada que no le llegaba a los ojos. Fue a atender una llamada importante de trabajo, mentía, sintiendo cómo la palabra trabajo se convertía en un sabor amargo en su boca. Recordó las últimas semanas, las noches en que él llegaba tarde, oliendo a un perfume que no era el suyo, excusándose con reuniones que se alargaban hasta el amanecer. Ella lo había creído o había elegido creerlo, porque dudar era abrir una grieta en los cimientos de su mundo perfecto. Con una excusa discreta, le entregó el bebé a su cuñada y se alejó del murmullo festivo. Un presentimiento helado la guió, no hacia la entrada, sino hacia la parte trasera de la casona. Pasó junto a las mesas adornadas con geranios rojos, ignorando las miradas curiosas. Sus pasos la llevaron a un pasillo más oscuro, hacia la sacristía, una pequeña habitación que la familia usaba como almacén y bodega privada. Desde 1970, allí, escuchó algo que rompió el sonido de la fiesta. Una risa ahogada, femenina, seguida de un susurro grave que reconoció al instante. Era la voz de Javier. El corazón le martilleaba contra las costillas, un tambor sordo que ahogaba todo lo demás. La puerta estaba entreabierta, solo 1 centímetro, una rendija oscura que la separaba de la verdad. ¿Y si se daba la vuelta? Si regresaba a la fiesta y fingía no haber oído nada. Podría seguir viviendo en la cómoda mentira, protegiendo la imagen que tanto le había costado construir, pero algo dentro de ella, una dignidad olvidada, la empujó hacia adelante. Con la mano temblorosa empujó la madera pesada, el mundo se detuvo. El tiempo se congeló en una imagen profana en medio de un día sagrado. Javier tenía a otra mujer acorralada contra una pared de estantes llenos de vinos de reserva. Era la organizadora del evento, la mujer de sonrisa profesional a la que Elena le había agradecido hacía menos de 1 hora. No era un beso tierno, era un beso desesperado, hambriento, un acto de traición que ardía con la intensidad de un fuego secreto que llevaba meses quemándolo todo a sus espaldas. Él le sujetaba la cara con una mano, mientras la otra se perdía en su cintura. Era una escena de una intimidad brutal, una que la excluía por completo. Un zumbido ensordecedor le llenó los oídos. Retrocedió en silencio sin que la vieran, cerrando la puerta con un cuidado infinito, como si estuviera manejando una bomba a punto de estallar. Volvió sobre sus pasos, atravesando de nuevo el patio soleado. Pero ahora todo era una farsa grotesca. El aroma a azahar le provocaba náuseas. Las risas de los invitados sonaban como burlas crueles. ¡Qué familia tan hermosa! Era una cuchillada directa al corazón. Recogió a Mateo, aferrándose a su calor, a su inocencia. El bebé la miró con sus grandes ojos oscuros, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de su madre. Elena le sonrió,
una máscara de serenidad perfecta cubriendo el rostro de una mujer cuyo mundo acababa de hacerse añicos. La procesión de dolor, rabia y humillación rugía en su interior, pero su cuerpo se movía con una calma antinatural. Sabía que un escándalo en ese momento solo la destruiría a ella. Él sería el hombre que cometió un error. Ella, la esposa histérica que arruinó el bautizo de su propio hijo. No le daría ese poder. La conmoción inicial se transformó en una furia fría, calculadora. No habría gritos, no habría lágrimas frente a todos. Su respuesta sería más silenciosa, más profunda, más devastadora. Con una calma que la asustaba a sí misma, localizó con la mirada a su suegra. Isabel estaba en el centro de un grupo de amigas, erguida y orgullosa, una matriarca de mirada severa que idolatraba a su hijo, considerándolo un hombre intachable, un santo. Elena se acercó a ella, meciendo suavemente a Mateo. Su voz, cuando habló, fue un susurro teñido de una falsa preocupación que sonó increíblemente convincente. Isabel, ven conmigo, por favor. Javier se sentía un poco mareado y fue a la sacristía a tomar aire. Quiero asegurarme de que esté bien. La preocupación en el rostro de Isabel fue inmediata. ¿Su hijo perfecto indispuesto? La siguió sin dudar, apartando a la gente con gestos imperiosos. Elena la guió a través de la multitud. Cada paso era un martillazo en el ataúd de su matrimonio. Sentía las miradas sobre ellas. Dos mujeres de la familia caminando con determinación hacia un lugar privado. Llegaron a la puerta de la sacristía. El corazón de Elena latía con una fuerza salvaje, pero su mano estaba firme. Se detuvo un segundo, miró a su suegra y con un gesto deliberado abrió la puerta de par en par. La escena seguía en curso. El jadeo ahogado de Isabel cortó el aire. El mundo de la matriarca, construido sobre la perfección de su linaje, se derrumbó al ver a su hijo en los brazos de otra mujer. Javier y su amante se separaron al instante. Sus rostros una mezcla de pánico y culpa. Los ojos de Javier se encontraron con los de Elena y por un segundo ella vio el terror puro en ellos. Pero el golpe final, el que la rompería de verdad, no vino de él. Isabel, con los ojos llenos de una furia gélida, se giró, pero no miró a su hijo. Miró directamente a Elena, su mirada atravesándola como un puñal de hielo, y con un susurro cargado de veneno, un susurro que destrozó las últimas esperanzas de Elena, dijo: ¿qué fue lo que hiciste para que él tuviera que buscar esto en otra parte? Aquellas palabras no fueron una pregunta, fueron una sentencia. El susurro de Isabel se clavó en el pecho de Elena con la frialdad del acero, y el dolor de la traición de Javier se convirtió en algo secundario, casi insignificante. En ese instante, bajo los arcos de piedra y el sol anaranjado, Elena comprendió que no solo había perdido a su esposo, había perdido su lugar en el mundo que creía haber construido. Estaba sola, completamente sola. El zumbido en sus oídos regresó, más fuerte que antes. El rostro de Isabel, antes una máscara de orgullo, era ahora un lienzo de desprecio. Javier, de pie detrás de ella, parecía un niño asustado, incapaz de articular palabra, dejando que su madre librara su batalla. La amante se había escabullido por una puerta trasera, desapareciendo como una sombra culpable. El universo se había reducido a ese pequeño cuarto que olía a vino rancio y a mentiras, con Mateo durmiendo plácidamente en sus brazos, ajeno al cataclismo. Elena no respondió. No había nada que decir. Cualquier palabra suya sería interpretada como una excusa, una histeria, una confirmación de su supuesta culpa. Con una dignidad que no sabía que poseía, se dio la vuelta. Salió de la sacristía y caminó de regreso al corazón de la fiesta. Su espalda estaba recta, su barbilla en alto.
Cada paso era una tortura. Sentía cientos de ojos clavados en ella, aunque nadie sabía lo que acababa de ocurrir. La música alegre, las risas, el tintineo de las copas, todo sonaba hueco, como el eco en una tumba. ¿Todo bien? ¿Elena?, preguntó una prima de Javier, con una sonrisa curiosa. Elena le devolvió una sonrisa vacía. Todo perfecto. Javier solo necesitaba un minuto. La facilidad con la que mintió la asustó. Llegó a la mesa donde había dejado su bolso. Lo tomó y sin mirar a nadie se dirigió hacia la salida. No corrió. Caminó con la calma deliberada de quien va a un funeral, su propio funeral. La casa, al llegar, la recibió con un silencio opresivo. Era la misma casa que había decorado con tanto amor, eligiendo cada color, cada mueble, imaginando a sus hijos corriendo por los pasillos. Ahora las paredes parecían encogerse a su alrededor, asfixiándola. Dejó a Mateo en su cuna y el bebé suspiró, entregándose al sueño. Por un momento, Elena lo envidió. Envidió su paz, su bendita ignorancia. Se quedó de pie en medio del salón, escuchando el tic-tac de un reloj de pared. Tic-tac. Cada segundo era un golpe que marcaba el final de su vida anterior. ¿Qué había hecho mal? Repasó los últimos años en Minnesota. Su mente había dejado de ser atractiva después del parto. Hablaba demasiado de pañales y de noches sin dormir. ¿Había sido su agotamiento lo que lo había empujado a otros brazos? La pregunta de Isabel había logrado su objetivo. Había plantado una semilla de duda venenosa en su alma. La puerta principal se abrió 1 hora después. Era Javier. Su rostro estaba pálido, sus ojos suplicantes. «Elena», comenzó, la voz temblorosa. Ella levantó una mano para detenerlo. «No, no digas nada. Por favor, déjame explicarte. Fue una estupidez, no significó nada». Elena soltó una risa seca, sin alegría, un sonido que no reconoció como suyo. «¿Nada? ¿Arruinar el bautizo de tu hijo no significa nada? ¿Humillarme frente a tu madre no significa nada? Mi madre solo está alterada, no quiso decir eso. Tu madre dijo exactamente lo que piensa», lo interrumpió ella, su voz ahora firme, helada. «Lo que todos ustedes piensan, que la culpa es mía, que soy yo la que falló». Se acercó a él y por primera vez lo miró directamente a los ojos. Ya no veía al hombre del que se había enamorado. Veía a un extraño, un cobarde. «Quiero que te vayas, Javier». «¿Qué? No puedes estar hablando en serio. Esta es mi casa. Somos una familia. Tú destruiste a esta familia, no en esa sacristía, mucho antes, con cada mentira, con cada noche que llegaste tarde». La calma se estaba rompiendo, dando paso a una furia que le quemaba la garganta. «Así que toma tus cosas y vete». La discusión se prolongó durante horas. Él suplicó, prometió, culpó al estrés, al trabajo, a todo menos a sí mismo. Elena se mantuvo firme, una roca de dolor y resolución. Finalmente, al amanecer, él se fue, dando un portazo que hizo temblar los cimientos de la casa y el corazón de Elena. Los días que siguieron fueron un borrón de oscuridad. El teléfono no paraba de sonar. Eran los padres de Javier, sus hermanos, sus tíos. Ninguno preguntaba cómo estaba ella. Todos llamaban para defenderlo, para pedirle que fuera razonable, que pensara en el niño, que un error lo comete cualquiera. Cada llamada era una nueva puñalada, un recordatorio de que para ellos ella era la pieza desechable. Su propia familia vivía en otra ciudad y les contó una versión editada, avergonzada de admitir la magnitud del desastre. El aislamiento era total. Se pasaba las horas en pijama, meciendo a Mateo, con la mirada perdida en la nada. La casa se sentía sucia, contaminada por la mentira. Apenas comía. El llanto del bebé era el único sonido que la anclaba a la realidad. Una noche, mientras intentaba calmarlo, se vio reflejada en el cristal oscuro de la ventana. Vio a una mujer demacrada, con ojeras profundas y una expresión de derrota.
Apenas se reconoció. Era esa la mujer que había soñado con diseñar edificios que tocaran el cielo, la que había ganado premios en la universidad. ¿En qué momento se había perdido a sí misma tan completamente? Fue entonces cuando lo vio, el rostro de Mateo, mirándola con una confianza absoluta, con un amor incondicional. Él no la veía como una fracasada. Para él, ella era todo su mundo, y en ese mundo no había espacio para la autocompasión. Su hijo no merecía una madre rota, merecía una luchadora, merecía el ejemplo de una mujer que incluso cuando la derriban, se levanta, se levantó. La decisión fue como un interruptor que se acciona en la oscuridad. El dolor seguía ahí, inmenso, pero ya no la paralizaba. Ahora era combustible. Al día siguiente, con Mateo en un portabebés, subió al desván. El aire olía a polvo y a recuerdos guardados. Abrió un viejo baúl de madera y de allí sacó un gran tubo de cartón. Lo llevó al salón y lo desenrolló sobre la mesa del comedor, la misma donde había compartido tantas cenas falsas con Javier. Eran sus planos, los proyectos de fin de carrera, los diseños de edificios modernos y audaces, llenos de luz y de espacios abiertos. Sus dedos recorrieron las líneas dibujadas con tinta, recordando la pasión que sentía, la emoción de crear algo de la nada. Había renunciado a todo eso por un sueño que resultó ser una pesadilla, pero los planos seguían allí. Su talento seguía allí, enterrado pero intacto. Una lágrima cayó sobre el papel, manchando ligeramente la tinta, pero no era una lágrima de tristeza, era una lágrima de rabia, de determinación. Javier le había quitado su matrimonio. Su suegra le había quitado su dignidad. Pero nadie, nunca más, le quitaría quién era ella. Tomó su teléfono, buscó el número de un viejo profesor de la universidad que siempre había creído en ella. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una energía eléctrica que no había sentido en años. Marcó el número. Era el primer ladrillo, el primer paso para construir, no ya la casa de otros, sino su propia vida, desde los cimientos. La voz al otro lado de la línea tardó en responder. Un silencio cargado de años, de caminos no tomados. Elena contuvo la respiración, el auricular del teléfono pegado a su oreja, con la fuerza de una súplica. ¿Y si se reía de ella? Si le decía que su tiempo ya había pasado, que la arquitectura no esperaba a las mujeres que decidían ser madres. ¿Elena? ¿Elena Morales? La voz de Ricardo Vargas, su antiguo mentor en la facultad, sonaba exactamente igual, grave, un poco áspera, como el grafito de un lápiz sobre un papel rugoso. Pensé que te había tragado la tierra, o un marido rico, que a veces es lo mismo. Una risa ahogada, casi un sollozo, escapó de los labios de Elena. Un poco de las dos cosas. Ricardo, pero la tierra me está escupiendo de vuelta. No le dio detalles, no necesitaba contarle la historia de la sacristía y el vino caro. El temblor en su voz era suficiente. Le explicó que necesitaba trabajo, cualquier cosa, digitalizar planos antiguos, hacer maquetas, servir cafés en un estudio. Lo que fuera para recordar cómo se sentía tener un propósito más allá de los pañales y las papillas. Vargas guardó silencio de nuevo. Elena pudo oírlo al otro lado, el sonido de su respiración, el chasquido de un mechero. La pasión no se oxida, Elena, solo se duerme, dijo finalmente. No tengo nada grande para ti, pero un cliente necesita unos renders para un pequeño proyecto de remodelación de una bodega. Es un trabajo mal pagado y urgente. ¿Crees que puedes con ello? Sí, respondió ella sin dudar, aunque el pánico le atenazaba el estómago. Hacía años que no tocaba el software de diseño. ¿Cuándo lo necesitas? Para el viernes. Era lunes. Tenía 4 días. 4 días para desempolvar una carrera, aprender de nuevo los atajos del teclado y cuidar de un bebé que no entendía de plazos de entrega.
Colgó el teléfono sintiendo una mezcla de euforia y terror. Por primera vez en meses, una pequeña ventana se había abierto en la habitación oscura de su vida. La realidad, sin embargo, fue un golpe brutal. Su portátil era lento, obsoleto. El software de diseño se colgaba cada media hora. Y Mateo, como si presintiera el cambio en la atmósfera, se volvió más demandante que nunca. Lloraba si ella se sentaba frente a la pantalla. Reclamaba sus brazos, su atención, su mundo entero. Elena se encontró trabajando a trompicones, con una mano en el ratón y la otra meciendo la cuna. Las noches se convirtieron en su único refugio, un túnel oscuro iluminado por el brillo azulado del monitor. El café se volvió su combustible, la ansiedad su compañera constante. El miércoles por la noche, Javier llamó. Su voz era fría, distante. «Te he transferido algo de dinero para los gastos de Mateo. Espero que lo administres bien». No era una oferta, era una advertencia. El dinero era una correa, un recordatorio de su poder, de la dependencia de Elena. «Necesito más, Javier. El ordenador apenas funciona, necesito comprar software». «Ese es tu problema», la cortó él. «Tú quisiste esto. Si querías jugar a la arquitecta independiente, arréglatela sola». La llamada terminó con un clic. Elena miró el saldo de su cuenta. La cantidad que él había transferido era insultante. Apenas cubría la leche de fórmula y los pañales para el mes. La rabia le dio una nueva oleada de energía. No iba a fracasar. No le daría esa satisfacción. Trabajó durante 36 horas seguidas, con Mateo durmiendo sobre su pecho, mientras ella dibujaba líneas y ajustaba texturas. Sus ojeras eran abismos morados. Su cuerpo dolía por la falta de sueño y la mala postura. Pero cuando envió el archivo final a Ricardo, a las 5 de la mañana del viernes, sintió una punzada de orgullo que no había experimentado en años. Estaba agotada, pero se sentía viva. La respuesta de Ricardo llegó esa misma tarde. «Buen trabajo, Elena. Limpio, profesional. El cliente está contento. Te transfiero tu paga». El dinero apareció en su cuenta minutos después. Era una cantidad modesta, casi ridícula, comparada con el estilo de vida que había llevado con Javier. Pero para Elena, era una fortuna. Era el primer dinero que ganaba por su propio mérito en 5 años. Era el sabor de la libertad. Con lágrimas en los ojos, fue a una tienda y compró, no un ordenador nuevo, sino el mejor colchón que pudo permitirse para la cuna de Mateo y un pequeño juguete de madera. Su primera victoria era para él. Poco a poco, empezó a construir una nueva rutina. Se levantaba a las 5 de la mañana para tener 2 horas de trabajo ininterrumpido antes de que Mateo despertara. Aprovechaba sus siestas para hacer llamadas y enviar correos. Su pequeño apartamento, antes un santuario de su vida de casada, se transformó. La mesa del comedor se convirtió en su oficina, cubierta de bocetos y muestras de materiales. Vendió los caros jarrones de diseño y los muebles que Javier había elegido para comprar una silla ergonómica y una segunda pantalla para el ordenador. Cada objeto vendido era un ancla menos que la ataba a su pasado. Un día, mientras luchaba por calmar a un Mateo con cólicos, alguien llamó a la puerta. Era Carmen, su vecina de al lado, una mujer viuda de 70 años con el pelo blanco recogido en un moño severo y una mirada que no se andaba con rodeos. «Ese niño tiene más pulmones que un cantante de ópera», dijo, apoyada en el marco de la puerta. «¿Necesitas un respiro?» Elena, al borde del colapso, solo pudo asentir. Carmen entró. Tomó a Mateo en sus brazos con una destreza que solo dan los años y empezó a pasearlo por el salón, tarareando una vieja nana. En 10 minutos, el bebé dormía plácidamente. «A veces solo necesitan unos brazos diferentes», dijo Carmen sin darle mayor importancia. «Ve a darte una ducha. Yo lo vigilo».
Ese pequeño gesto fue el comienzo de una alianza inesperada. Carmen no hacía preguntas sobre su marido ausente, no ofrecía palabras de lástima. En su lugar, ofrecía ayuda práctica. Cuidaba a Mateo durante una hora para que Elena pudiera ir al supermercado. Le llevaba un plato de lentejas calientes los días que la veía más agobiada. Su presencia silenciosa y sólida se convirtió en un pilar para Elena, un recordatorio de que la bondad podía encontrarse en los lugares más inesperados. Los pequeños trabajos de Ricardo se convirtieron en un flujo constante. Eran proyectos sin glamour. La reforma de un baño, el diseño de una cocina, la legalización de una terraza. Pero cada uno era un ladrillo más en la reconstrucción de su confianza. Empezó a crearse un pequeño nombre entre los clientes de su antiguo profesor. Hablaban de la chica de Vargas, la que era rápida, eficiente y tenía un ojo increíble para aprovechar la luz y el espacio. Unos meses después, Ricardo la llamó con una propuesta diferente. Elena, el ayuntamiento ha sacado un concurso público. Quieren rehabilitar la antigua Plaza del Mercado, convertirla en un centro cívico y cultural. Es un proyecto importante, demasiado grande para mí. Estoy a punto de jubilarme. Pero tú tienes la visión para esto. El corazón de Elena se detuvo. Un concurso público. Era la oportunidad de su vida. Una forma de dejar de ser la chica de Vargas y volver a ser Elena Morales, arquitecta. Pero el miedo la paralizó. Competiría contra estudios grandes, con equipos enteros a su disposición. Ella solo se tenía a sí misma, a su portátil obsoleto y a las horas que le robaba al sueño. No puedo, Ricardo. Es imposible. Lo imposible es aquello que no intentas, replicó él. Deja de pensar como una víctima. Piensa como la arquitecta brillante que eras, la que me entregó el mejor proyecto de fin de carrera que he visto en 30 años. Esa mujer sigue ahí dentro, Elena. Solo tienes que dejarla salir. Esa noche, después de acostar a Mateo, Elena no encendió el ordenador. En su lugar, extendió un gran pliego de papel en blanco sobre el suelo del salón. Se arrodilló, tomó un carboncillo y cerró los ojos. Recordó la plaza del mercado de su infancia, el olor a fruta fresca y a especias, las voces de los vendedores, la luz del sol filtrándose a través del techo de Uralita. Y entonces empezó a dibujar, no líneas rectas y técnicas, sino trazos llenos de emoción, de vida. Dibujó un espacio abierto, lleno de luz, un lugar donde la gente pudiera reunirse, aprender y crear. Un lugar que, como ella, tuviera una segunda oportunidad. Las siguientes semanas fueron una locura febril. Apenas dormía. Vivía a base de café y de la ayuda impagable de Carmen. Las paredes de su apartamento se llenaron de bocetos, de cálculos estructurales, de pruebas de color. Mateo gateaba entre los planos, ajeno a la batalla que su madre estaba librando. Era una batalla contra el tiempo, contra sus propios límites, contra la voz de su suegra que todavía resonaba en sus peores noches. ¿Qué fue lo que hiciste mal? El último día del plazo, con el sol asomando por la ventana, Elena dio el último clic. El proyecto estaba enviado. Se quedó mirando la pantalla, el mensaje de confirmación brillando en la oscuridad. Estaba físicamente agotada, pero su espíritu se sentía más fuerte que nunca. No sabía si ganaría. Quizás ni siquiera pasarían de la primera fase, pero eso ya no importaba. Al atreverse a competir, al volcar su alma en esos planos, ya había ganado la batalla más importante. Había recuperado su voz, había reclamado su nombre. Se levantó, fue a la cuna de su hijo y lo miró dormir. Le acarició la mejilla suavemente y le susurró: «Lo vamos a lograr, mi amor. Mamá te va a construir un mundo nuevo». Y por primera vez se lo creyó de verdad. Las semanas que siguieron al envío del proyecto fueron un limbo extraño, un silencio cargado de electricidad, la rutina diaria,
marcada por el ritmo de las siestas de Mateo y los plazos de entrega de pequeños trabajos, tenía un nuevo subtexto: la espera. Elena sentía que había lanzado una botella con un mensaje al océano y ahora pasaba sus días escudriñando el horizonte, sin saber si alguna vez recibiría respuesta. El trabajo la mantenía a flote, no solo económicamente, sino mentalmente. Cada plano que dibujaba, cada problema que resolvía, era un pequeño recordatorio de que era capaz, de que su mente seguía afilada. Pero, en la quietud de la noche, cuando el único sonido era la respiración suave de su hijo, la duda regresaba. Era una sombra fría que se deslizaba en su cama, susurrándole al oído las palabras de Isabel. ¿Y si todo había sido una locura? ¿Y si su proyecto era el sueño delirante de una mujer desesperada? Se levantaba y caminaba de puntillas hasta la cuna de Mateo. Verlo dormir, tan pacífico, tan lleno de confianza en ella, era su único antídoto contra el veneno. Él era su porqué. Carmen, con su intuición de anciana sabia, parecía leer su alma. «La buena siembra tarda en dar cosecha, muchacha», le dijo un día mientras le ofrecía un plato de sopa humeante. «Pero siempre da». Una mañana, un correo electrónico con el membrete oficial del ayuntamiento apareció en su bandeja de entrada. El corazón le dio un vuelco tan violento que tuvo que sentarse. Sus dedos temblaban al hacer clic. Concurso Plaza del Mercado. Notificación. Sus ojos devoraron el texto, saltándose los formalismos, buscando la palabra clave: lamentamos o felicitamos. No encontró ninguna de las dos. Era algo intermedio, algo que le robó el aliento. Su propuesta, Luz del Sur, había sido seleccionada como una de las 3 finalistas. En 2 semanas tendría que defenderla en persona ante el jurado. La euforia inicial dio paso a un pánico helado. Una presentación en público. Llevaba años sin hablar ante más de 3 personas. ¿Qué se pondría? Su armario era un cementerio de su vida anterior. Con una determinación feroz, reunió el dinero de sus últimos 3 trabajos y se compró un traje sastre de un azul intenso, el color del cielo al atardecer. No era un gasto, era una inversión, una armadura. Los días siguientes se convirtieron en un ensayo constante. Practicaba su discurso frente al espejo, con Mateo en brazos, como su único y más benévolo crítico. Se lo recitaba a Carmen, quien escuchaba con una seriedad imperturbable. Quería que su presentación fuera más que datos y mediciones. Quería que sintieran el corazón del proyecto, la idea de que un espacio como una persona podía renacer de sus ruinas, más fuerte y lleno de luz que antes. Era su propia historia traducida al lenguaje de la arquitectura. El día de la presentación, el nudo en su estómago era tan apretado que apenas podía respirar. Dejó a Mateo con Carmen, dándole un beso que contenía todo su amor y todo su miedo. «Tráenos la victoria, campeona», le dijo Carmen con una rara sonrisa que iluminó su rostro arrugado. Al llegar al ayuntamiento, un edificio solemne que olía a historia y a poder, se sintió insignificante. Vio a sus competidores, los directores de un famoso estudio local, hablando con confianza, como si el resultado fuera un mero trámite. Se sintió una impostora. Justo cuando se dirigía a la sala, una voz la congeló. Elena. Era Isabel, su suegra. Estaba allí en representación de alguna asociación cultural. Su mirada la escaneó de arriba abajo, deteniéndose en su traje nuevo con una mueca de desdén. «No sabía que tenías tiempo para estas distracciones. Espero que no estés descuidando a mi nieto». El comentario fue un dardo envenenado, diseñado para hacerla dudar en el momento más crucial. La vieja Elena habría retrocedido, pidiendo disculpas. Pero la mujer que estaba allí ya no era esa. Se enderezó, sintiendo una columna de acero formarse en su espalda. «Al contrario, Isabel», su voz sonó calmada.
firme. Todo lo que hago, lo hago por él, para construirle un futuro. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y entró. Cuando la llamaron al atril, sus manos temblaban. Frente a ella, el jurado la observaba con rostros impasibles. Respiró hondo y buscó en su memoria la cara de su hijo. Y empezó a hablar. Su voz, al principio vacilante, fue ganando fuerza a medida que describía no solo un edificio, sino un refugio. Habló de la luz del sur como un elemento sanador. Habló de crear un lugar donde las generaciones pudieran encontrarse. Este no es un proyecto sobre la renovación de un edificio, concluyó mirando a cada uno de ellos a los ojos. Es un proyecto sobre creer que lo que está roto puede volver a ser hermoso, quizás incluso más que antes. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Luego, un aplauso formal. Volvió a su asiento con el cuerpo vibrando. Tras una deliberación que se sintió como una vida entera, el presidente del jurado se puso de pie. La decisión ha sido unánime, dijo, y el mundo de Elena se detuvo. El proyecto ganador es Luz del Sur, de la arquitecta Elena Morales. Por un instante no entendió. Las palabras flotaban en el aire, sin sentido. Luego, el sonido de los aplausos la golpeó, y Ricardo, su viejo profesor, que había entrado sin que ella lo notara, la estaba abrazando. Lo sabía, sabía que lo harías. Las lágrimas brotaron, calientes y liberadoras, limpiando años de dolor y de dudas. El alcalde le estrechó la mano. Los jueces la felicitaron por su visión y sensibilidad. A lo lejos vio a Isabel, inmóvil, con una expresión indescifrable. Al salir del ayuntamiento, el sol de la tarde le dio de lleno en la cara. El aire olía a libertad. Sacó su teléfono, sus manos aún temblorosas, y llamó a Carmen. «Lo conseguimos», logró decir, con la voz quebrada por la emoción. «Carmen, lo conseguimos». No había ganado un concurso. Había recuperado su nombre. Había reclamado su futuro. La primera piedra de su nueva vida acababa de ser colocada. Y esta vez, los cimientos eran indestructibles. Eran suyos. Las semanas que siguieron al envío del proyecto fueron un limbo extraño, un silencio cargado de electricidad. La rutina diaria, marcada por el ritmo de las siestas de Mateo y los plazos de entrega de pequeños trabajos, tenía un nuevo subtexto: la espera. Elena sentía que había lanzado una botella con un mensaje al océano y ahora pasaba sus días escudriñando el horizonte, sin saber si alguna vez recibiría respuesta. El trabajo la mantenía a flote, no solo económicamente, sino mentalmente. Cada plano que dibujaba, cada problema que resolvía, era un pequeño recordatorio de que era capaz, de que su mente seguía afilada. Pero en la quietud de la noche, cuando el único sonido era la respiración suave de su hijo, la duda regresaba. Era una sombra fría que se deslizaba en su cama, susurrándole al oído las palabras de Isabel. ¿Y si todo había sido una locura? ¿Y si su proyecto era el sueño delirante de una mujer desesperada? Se levantaba y caminaba de puntillas hasta la cuna de Mateo. Verlo dormir, tan pacífico, tan lleno de confianza en ella, era su único antídoto contra el veneno. Él era su porqué. Carmen, con su intuición de anciana sabia, parecía leer su alma. «La buena siembra tarda en dar cosecha, muchacha», le dijo un día, mientras le ofrecía un plato de sopa humeante. «Pero siempre da». Una mañana, un correo electrónico con el membrete oficial del ayuntamiento apareció en su bandeja de entrada. El corazón le dio un vuelco tan violento que tuvo que sentarse. Sus dedos temblaban al hacer clic. Concurso Plaza del Mercado. Notificación. Sus ojos devoraron el texto, saltándose los formalismos, buscando la palabra clave. Lamentamos o felicitamos. No encontró ninguna de las dos. Era algo intermedio, algo que le robó el aliento.
Su propuesta, Luz del Sur, había sido seleccionada como una de las 3 finalistas. En 2 semanas tendría que defenderla en persona ante el jurado. La euforia inicial dio paso a un pánico helado. Una presentación en público. Llevaba años sin hablar ante más de 3 personas. ¿Qué se pondría? Su armario era un cementerio de su vida anterior. Con una determinación feroz, reunió el dinero de sus últimos 3 trabajos y se compró un traje sastre de un azul intenso, el color del cielo al atardecer. No era un gasto, era una inversión, una armadura. Los días siguientes se convirtieron en un ensayo constante. Practicaba su discurso frente al espejo, con Mateo en brazos como su único y más benévolo crítico. Se lo recitaba a Carmen, quien escuchaba con una seriedad imperturbable. Quería que su presentación fuera más que datos y mediciones. Quería que sintieran el corazón del proyecto, la idea de que un espacio, como una persona, podía renacer de sus ruinas, más fuerte y lleno de luz que antes. Era su propia historia traducida al lenguaje de la arquitectura. El día de la presentación, el nudo en su estómago era tan apretado que apenas podía respirar. Dejó a Mateo con Carmen, dándole un beso que contenía todo su amor y todo su miedo. «Tráenos la victoria, campeona», le dijo Carmen, con una rara sonrisa que iluminó su rostro arrugado. Al llegar al ayuntamiento, un edificio solemne que olía a historia y a poder, se sintió insignificante. Vio a sus competidores, los directores de un famoso estudio local, hablando con confianza, como si el resultado fuera un mero trámite. Se sintió una impostora. Justo cuando se dirigía a la sala, una voz la congeló. Elena, era Isabel, su suegra. Estaba allí en representación de alguna asociación cultural. Su mirada la escaneó de arriba a abajo, deteniéndose en su traje nuevo con una mueca de desdén. «No sabía que tenías tiempo para estas distracciones. Espero que no estés descuidando a mi nieto». El comentario fue un dardo envenenado, diseñado para hacerla dudar en el momento más crucial. La vieja Elena habría retrocedido pidiendo disculpas, pero la mujer que estaba allí ya no era esa. Se enderezó, sintiendo una columna de acero formarse en su espalda. «Al contrario, Isabel». Su voz sonó calmada, firme. «Todo lo que hago lo hago por él, para construirle un futuro». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y entró. Cuando la llamaron al atril, sus manos temblaban. Frente a ella, el jurado la observaba con rostros impasibles. Respiró hondo y buscó en su memoria la cara de su hijo, y empezó a hablar. Su voz, al principio vacilante, fue ganando fuerza a medida que describía no solo un edificio, sino un refugio. Habló de la Luz del Sur como un elemento sanador. Habló de crear un lugar donde las generaciones pudieran encontrarse. «Este no es un proyecto sobre la renovación de un edificio», concluyó, mirando a cada uno de ellos a los ojos. «Es un proyecto sobre creer que lo que está roto puede volver a ser hermoso, quizás incluso más que antes». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Luego, un aplauso formal. Volvió a su asiento con el cuerpo vibrando. Tras una deliberación que se sintió como una vida entera, el presidente del jurado se puso de pie. «La decisión ha sido unánime», dijo, y el mundo de Elena se detuvo. El proyecto ganador es Luz del Sur, de la arquitecta Elena Morales. Por un instante no entendió. Las palabras flotaban en el aire, sin sentido. Luego el sonido de los aplausos la golpeó, y Ricardo, su viejo profesor, que había entrado sin que ella lo notara, la estaba abrazando. «Lo sabía, sabía que lo harías». Las lágrimas brotaron, calientes y liberadoras, limpiando años de dolor y de dudas. El alcalde le estrechó la mano. Los jueces la felicitaron por su visión y sensibilidad. A lo lejos, vio a Isabel, inmóvil, con una expresión indescifrable.
Al salir del ayuntamiento, el sol de la tarde le dio de lleno en la cara. El aire olía a libertad. Sacó su teléfono, sus manos aún temblorosas, y llamó a Carmen. «Lo conseguimos», logró decir con la voz quebrada por la emoción. «Carmen, lo conseguimos». No había ganado un concurso. Había recuperado su nombre. Había reclamado su futuro. La primera piedra de su nueva vida acababa de ser colocada. Y esta vez los cimientos eran indestructibles. Eran suyos. 2 años después, el sol de Sevilla no caía sobre los arcos de piedra de una hacienda que olía a traición, sino que se derramaba a través de un inmenso techo de cristal, inundando de luz un espacio que antes era solo oscuridad y abandono. Era la inauguración del Centro Cívico y Cultural Plaza del Mercado, o como todos en la ciudad ya lo llamaban, Luz del Sur. El aire no olía a azahar ni a vino caro, sino a pintura fresca, a madera nueva y sobre todo a esperanza. El murmullo no era de felicitaciones huecas, sino de admiración genuina. Niños corrían por el patio central, donde antes se apilaban cajas de fruta podrida y ahora brotaba una fuente de diseño minimalista. En el centro de todo, de pie en un pequeño estrado, estaba Elena. Ya no llevaba el vestido marfil de una mujer que intentaba encajar en un molde. Vestía un pantalón de lino blanco y una blusa de un azul intenso, el mismo color de su traje de la victoria. Su cabello oscuro, antes recogido en un peinado impecable, ahora caía suelto sobre sus hombros. Había una serenidad en su rostro que no venía de la resignación, sino del poder. Sostenía un micrófono, no un bebé como escudo. Y cuando hablaba, su voz era clara, firme, sin el más mínimo temblor. Los edificios, como las personas, decía, mirando a la multitud, a veces necesitan que alguien crea en su potencial, incluso cuando están en ruinas. Necesitan que alguien vea la luz que pueden albergar, incluso cuando sus ventanas están tapiadas. Sus ojos buscaron entre la gente y encontraron a Carmen, sentada en primera fila, con una sonrisa que abarcaba cada arruga de su rostro. A su lado, un niño de casi 3 años, con el pelo oscuro y rizado, jugaba con un pequeño coche de madera. Era Mateo, su Mateo, el motor de todo. La transformación de Elena no había sido un milagro, sino una obra de construcción, tan lenta y laboriosa como la que tenía a sus espaldas. Ganar el concurso fue solo el primer ladrillo. Después vinieron las batallas con los contratistas, las noches sin dormir revisando presupuestos, los malabares imposibles para dirigir una obra de esa envergadura mientras criaba a un niño pequeño. Fundó su propio estudio, Morales Arquitectura, en una pequeña oficina de 2 habitaciones encima de una panadería. Carmen se convirtió en la abuela no oficial de Mateo, una presencia tan vital como el aire que respiraba. El éxito del proyecto Luz del Sur se convirtió en su mejor tarjeta de presentación. Los encargos empezaron a llegar, primero pequeños, luego más grandes. Ya no era la chica de Vargas, era Elena Morales, la arquitecta que había devuelto la vida al corazón del pueblo. Compró un pequeño apartamento con un balcón lleno de geranios, uno que eligió ella, que pagó ella. Un hogar, no una jaula dorada. Cuando terminó su discurso, los aplausos resonaron en la estructura que ella había soñado. Bajó del estrado y la gente la rodeó. Para felicitarla, el alcalde, empresarios, viejos compañeros de la universidad que ahora la miraban con un respeto renovado. Y entonces, entre la multitud, lo vio Javier. Estaba solo, a unos metros de distancia, más delgado, con algo en su mirada que Elena no supo descifrar. Arrepentimiento, envidia, ya no importaba. Él se acercó, vacilante. Elena, es impresionante lo que has hecho. Ella lo miró y por primera vez en mucho tiempo no sintió nada, ni rabia, ni dolor, solo una
Indiferencia tranquila. La herida había cicatrizado por completo. Gracias, Javier. Quería decirte que lo siento por todo. Mi madre, ella tampoco está bien. Se equivocó. Elena asintió lentamente, una cortesía vacía. La gente se equivoca, dijo, y su mirada se desvió hacia Mateo, que ahora corría hacia ella. Se agachó para recibirlo en sus brazos, levantándolo en el aire. El niño soltó una carcajada pura, un sonido que era la banda sonora de su nueva vida. Ahora, si me disculpas, dijo Elena mirando a Javier por encima del hombro de su hijo, tengo que atender a mi familia. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Javier parado en medio del espacio que simbolizaba todo lo que él había perdido y todo lo que ella había ganado. Más tarde, cuando la multitud se había dispersado, Elena caminaba de la mano de Mateo por el patio, ahora silencioso. El sol del atardecer pintaba las paredes de un color miel, el mismo color de aquella tarde en la hacienda. Pero esta vez, el color no representaba el final de algo, sino el comienzo. Se sentó en el borde de la fuente, con Mateo acurrucado en su regazo, y observó cómo el agua danzaba bajo las últimas luces del día. Había reconstruido su vida no sobre los cimientos de un sueño ajeno, sino sobre la sólida base de su propio talento, su coraje y su amor inquebrantable por su hijo. Había aprendido la lección más dura y más valiosa. A veces, el mundo tiene que derrumbarse por completo para que puedas construir uno nuevo, uno que sea verdaderamente tuyo, un lugar donde la luz, por fin, puede entrar por todas las ventanas. Comenta de qué país estás viendo este vídeo. Y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.